Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró y enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista es de esos personajes que durante todo el año vamos viendo muchas cosas de él, especialmente en el Adviento, también a final del año litúrgico y después cuando va saliendo en la misa de cada día, algunas veces también lo vamos viendo. Y hoy celebramos esta memoria del martirio. Recordemos que Juan, como precursor del Señor, tiene dos fiestas. Tiene la fiesta, siendo precursor del Señor, de su nacimiento, que es la que normalmente decimos la fiesta de San Juan, y la fiesta de hoy, que es la de su martirio, un poco siguiendo lo que sería la Pascua. Juan nos resucita lo que sería la muerte de Cristo y el nacimiento de Cristo. Pues así celebramos como precursor, como el que prepara los caminos del Señor, el nacimiento de Juan Bautista y la muerte de Juan Bautista. Son pocos, muy pocos los casos en el año en que celebramos tanto el nacimiento como después la muerte. Y aquí, aunque hay todo un aspecto teológico de lo que representa Juan Bautista, pero esto lo vemos durante todo el año, hoy tal vez nos sea más útil ver de San Juan y Herodes lo que es la dinámica del pecado, cómo el pecado lleva a otros pecados y cómo de pecados menores, cuando no mayores, pero cuando no se corrigen, se hace toda una escala de pecados que van haciendo de mal en peor. Lo vemos todo en el Evangelio de hoy. Es Juan Bautista que, o mejor dicho, es Herodes que se casa con Herodías, la mujer de su hermano. Aquí históricamente habría muchos líos porque tenía varios hermanos, qué hermano era. Además habían dos hermanos con el mismo nombre, Filipo. Y aquí no nos interesa tanto qué hermano es, si el gobernador, el que no tenía ningún reino o no. Aquí lo que nos interesa es esta dinámica, decimos, de pecado. Es Herodes que se casa con quien no se puede casar, la mujer de su hermano. Dice Flavio Josefo que Iván fue a ver a la familia, allí quedó prendado de la mujer de su hermano, la cogió y se la llevó, primero a Roma y después a Jerusalén. El caso es que se casa públicamente con ella, cuando no podía casarse según
la ley de Israel, y él es un israelita, Herodes. Entonces, públicamente es Juan Bautista que critica y dice que aquello que está haciendo el rey está mal hecho. Hoy nosotros nos escandalizaríamos, bueno, nosotros no, pero el mundo sí. Oh, pero ¿qué se ha creído? Esto es vida privada, ¿pero qué le importa a Juan Bautista? Los políticos, mientras que en la vida pública lo hagan bien, en su vida privada, que hagan lo que quieran, dice el mundo de hoy. Y decimos, no, la vida ha de ser honesta en público y en privado. Y lo que hacía Herodes estaba mal, casarse con la con la mujer de su hermano. Ante eso habría, ante la denuncia de Juan, dos posibilidades por parte de Herodes, dos opciones. O cambiar, convertirse delante de la denuncia del mal, o perseverar en el mal, que es lo que muchas veces el hombre de hoy hace. Me dicen que está mal, pues yo persevero en el mal y además contraataco. Y con que tengo poder te pongo en la cárcel. Pues así lo hace. Y coge a Juan Bautista y lo pone en la cárcel. Y allí empieza esta relación de amor y odio entre Herodías, Herodes y Juan Bautista. Herodías que odia a Juan Bautista, Herodes que no odia a Juan, pero le molesta que le diga las cosas en la cara, pero después en otras cosas que dice le encanta escucharle porque ve que hay una sabiduría especial en Juan, aunque muchas cosas por los evangelios parece que no las entiende, pero está jugando a ese amor-odio de lo que va diciendo Juan Bautista. Pero aquí entra el odio del pecador, el odio de Herodías, que quiere como sea eliminar a Juan Bautista. No le gusta que le digan que es una pecadora, cuando en realidad no se lo han dicho a ella, se lo han dicho a él, se lo han dicho a Herodes. Pero es igual, eso queda mal, no puede ser. Nosotros tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana y que nadie nos diga lo contrario, y menos que lo digan en nombre de Dios, no puede ser. Así que hemos de eliminar a los que hablan en nombre de Dios diciendo estas barbaridades, que nosotros hemos hecho mal. ¿Cómo vamos a hacer mal nosotros si tenemos el poder? Así que idea la forma de eliminar a Juan Bautista. Y esta realmente sabe en el sentido de que conoce perfectamente al que dice que es su marido y organiza bien el plan. El plan es hacer una fiesta, el rey está prendado, lo sabe muy bien Herodías, de su hija, que era de buen ver, y entonces esta Salomé, que no nos lo dice el Evangelio que se llame Salomé para nada, eso nos lo dice Flavio Josefo en la historia de lo que es Israel, de Palestina. Esta organiza una gran fiesta, hace bailar a su hija, a la hijastra del rey, y es el momento además que sabemos muy bien que por otros documentos que Herodes era un mujeriego empedernido, que era de muy mal vivir, que le gustaba el alcohol como a nadie. En una fiesta así seguro que tiene alcohol, hizo venir muchos invitados, la gente bien tocada, sobre todo el rey, le pone esta para que el rey de alguna forma se mueva. Y el rey hace esta promesa absurda. Queda tan prendado de su hijastra que le dice: pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te lo daré. Y lo hace bajo juramento, nos dice el Evangelio. Primero, que no podía hacer esa promesa o ese juramento, porque él era un rey títere, era un rey puesto por los romanos. Allí mandaban los romanos realmente. Él mandaba un poco, pero en lo que era, pero dar la mitad del reino, si el reino no es suyo, es de los romanos, ¿qué va a dar? Pero es igual. Hace este juramento y ahí es cuando se aprovecha la madre. Pídele la cabeza de Juan Bautista. Fijaros que los pecados van uno detrás de otro. Primero es el coger a Juan, es el casarse con quien no se puede casar,
poner en la cárcel por críticas a quien no ha de poner en la cárcel. Después viene a hacer este tipo de banquetes que son más pecaminosos que otra cosa. Y después hacer juramentos que no se pueden hacer. Cada pecado va encadenado al otro. Y después dice que por el juramento y por los invitados, pues acepta matar a Juan. En realidad por el juramento no puede ser, o sea, porque es una mentalidad pagana totalmente. Un juramento quiere decir poner a Dios por testigo de aquello que estamos diciendo, pero Dios no puede aceptar el mal, con lo cual un juramento que se hace, que conlleve el mal, no se puede cumplir ante Dios. Sería contradictorio con el mismo juramento, solo se puede cumplir el bien, nunca el mal ante Dios, por lo cual el juramento es inválido totalmente. Pero no importa, con que ha puesto su palabra, invocando un juramento y por lo que puedan decir los invitados, pues se salta toda la ley que exige un juicio justo a la gente, pero con que Juan no es ciudadano romano, los romanos no le dirán nada, así que decide matarlo, cortarle la cabeza y se la entrega en la bandeja a su hijastra, pero en realidad a su falsa mujer. Todos los pecados que llevan desde la condena del mal por parte de uno que es justo, Juan Bautista, hasta su muerte. Y eso en el fondo nos lleva a todo lo que es la dinámica cristiana, porque funciona siempre así. Jesús denuncia el mal, denuncia la hipocresía de los fariseos, denuncia cómo está actuando el Sanedrín, denuncia cuál es la respuesta: te eliminamos. Así que tú te haces hijo de Dios, tú te crees quién sabe qué, eres eliminado. En el fondo, eso les pasa también a muchos cristianos. Cuando ante la evidencia del mal se denuncia el mal, el mundo lo que quiere no es corregirse, ojalá. Lo normal es crearse enemigos. Y a veces te destruyen por una parte o a veces por la otra. Y por eso hemos de estar atentos a cuando denunciar solo la verdad del mal, pero después saber que las consecuencias del ser cristiano son las consecuencias del pecado de los demás y que pueden llevar a consecuencias graves. La denuncia del pecado y la búsqueda del bien no es pacífica, sino que puede llevar a la persecución, y de hecho todos los primeros cristianos fueron perseguidos. Y en el fondo era porque decían lo que ellos creían que era la verdad, que el emperador no era un dios, que el bien no estaba en hacer lo que los ricos quisieran, que el bien estaba en realmente convertirse a Cristo nuestro Señor, y de allí se podía ir adelante, se podía llegar a la vida eterna. Ah, no, eso si lo dices en tu casa no pasa nada, en público, ¿quién eres para decir eso? Nada, nadie. Así que la persecución viene del denunciar el mal y de decir lo que está realmente bien a los ojos de Dios. Eso pasa en todas las épocas y también en la nuestra. Por eso Juan Bautista es ejemplo de fidelidad total a Dios y ejemplo para cada uno de nosotros, de no dejarnos llevar por el mundo, por el que dirán, por los Herodes de turno o las Herodías de turno, sino buscar siempre la voluntad de Dios en todas las cosas.